No llamen Padre a nadie en la tierra. Son las palabras directas de Jesucristo en el Evangelio. Y sin embargo, los católicos llaman Padre a sus sacerdotes todos los días. ¿Es esta una desobediencia directa a un mandato de Jesús? Hoy, analizamos a fondo el versículo de Mateo 23:9. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos con una de las objeciones bíblicas más aparentemente irrefutables contra una práctica católica. Con todo respeto, en Mateo 23, versículo 9, el mismo Jesús dice, «Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en el cielo». Es una pregunta excelente y muy importante, porque nos obliga a hacer lo que todo buen cristiano debe hacer. Leer la Biblia cuidadosamente, no tomando versículos aislados como si fueran un titular de periódico, sino entendiendo el contexto en el que se dijeron las palabras, el estilo de lenguaje que Jesús usaba, y cómo los propios apóstoles entendieron y vivieron estas enseñanzas. Hablemos de ese contexto. ¿A quién le estaba hablando Jesús en ese momento y por qué? Este es el punto clave. Jesús no está dando una nueva ley de vocabulario en un ambiente tranquilo. Está en medio de una de sus críticas más duras y directas contra la hipocresía de los fariseos y los escribas. En todo ese capítulo 23 de Mateo, los acusa de amar los títulos honoríficos, de buscar los primeros puestos en los banquetes, de ensanchar sus filacterias, de usar su autoridad religiosa para su propia gloria y no para la de Dios. En ese mismo discurso, unos versículos antes y después, también dice, no se hagan llamar maestros y no se hagan llamar guías. Así que el problema no eran las palabras en sí. El problema era la actitud del corazón. Jesús estaba condenando el orgullo espiritual de aquellos líderes religiosos que se ponían a sí mismos en el lugar de Dios, que se presentaban como la fuente última de la vida, Padre, de la verdad estro y del camino, guía. Jesús estaba diciendo, no usurpen el lugar de mi Padre Celestial. Además, Jesús a menudo usaba la hipérbole, es decir, la exageración, para dejar un punto claro y memorable. Como cuando dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. No quería que nos mutiláramos físicamente, quería enseñarnos de una manera radical la seriedad de evitar el pecado. Entendido. Estaba condenando una actitud de orgullo espiritual. Pero ¿cómo sabemos que los apóstoles lo entendieron así y no como una prohibición literal de la palabra Padre? Porque los propios apóstoles, en sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo, usan el título de Padre en un sentido espiritual, y ellos nunca desobedecerían un mandato directo de Jesús. Tenemos ejemplos clarísimos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, le dice a esa comunidad, aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo, sin ningún problema, se llama a sí mismo su Padre espiritual, el que los engendró a la vida de la fe. San Pablo también llama constantemente a Timoteo y a Tito sus verdaderos hijos en la fe. Y San Juan, en su primera carta, se dirige constantemente a sus lectores como hijitos míos, asumiendo claramente un rol de padre espiritual. Es una evidencia muy fuerte. Si los apóstoles, que caminaron con Jesús, usaron el término, claramente no lo entendieron como una prohibición absoluta. Exactamente. Ellos entendieron que la prohibición de Jesús era sobre usurpar la paternidad única de Dios, no sobre participar en ella. De hecho, toda paternidad, tanto biológica como espiritual, es una participación en la única y gran paternidad de Dios, que es la fuente de toda vida. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué específicamente la palabra Padre para un sacerdote? Porque eso es sacramentalmente lo que un sacerdote está llamado a hacer para su comunidad. La palabra Padre significa fuente de vida. Nuestro Padre biológico coopera con Dios para darnos la vida física. Un sacerdote, a través de los sacramentos que Cristo instituyó, coopera con Dios para darnos y nutrir la vida sobrenatural, la vida de la gracia. En el bautismo, te engendra como un nuevo hijo de Dios. En la confesión, restaura esa vida divina cuando se ha perdido por el pecado. En la Eucaristía, te da el pan de vida para alimentarte en el camino. Él es un canal visible de la vida paternal e invisible de Dios. Para resumir, Padre. 1. La prohibición de Jesús en Mateo 23 no es sobre una palabra, sino una condena a la hipocresía y al orgullo de los líderes religiosos que usurpan el lugar de Dios. 2. Los propios apóstoles, como San Pablo y San Juan, se describieron a sí mismos como padres espirituales.
Y 3. Llamamos Padre a un sacerdote porque, a través de los sacramentos, Él es un instrumento de la paternidad de Dios, dándonos la vida de la gracia. Exactamente. Y si tomáramos las palabras de Jesús de forma absolutamente literal, tampoco podríamos llamar Padre a nuestro propio Padre biológico. Pero todos entendemos que hay una diferencia. Lo mismo aplica a la paternidad espiritual. Llamar Padre a un sacerdote no compite con Dios Padre. Al contrario, cada vez que lo hacemos, estamos honrando el plan de Dios de cuidar de su familia, la Iglesia, a través de otros hombres que actúan en nombre de su Hijo. Padre Daniel, gracias por aclarar el contexto de este versículo tan polémico y a menudo mal interpretado. Ha sido un placer. Y a ustedes que nos ven, ¿les ayudó a entender la diferencia entre la paternidad única de Dios y la paternidad espiritual? Compártanlo con respeto en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.